80, pero lo que sí siempre hay nuevas innovaciones y nuevas aplicaciones que están todo el tiempo sacando la inmunohistoquímica para el uso del paciente. Es una técnica que, a diferencia de las técnicas más modernas, es más económica y aporta muchísimo al diagnóstico del paciente. Este es mi conflicto de interés. Entonces, los objetivos de esta presentación es comprender cuál es el valor de la inmunohistoquímica en las patologías ginecológicas, reconocer cuáles son los marcadores más frecuentes y cuáles son sus implicaciones, y cómo interpretar de forma crítica los informes patológicos. Entonces, ¿qué es la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica es, como su nombre lo dice, es la detección de una reacción antígeno-anticuerpo en el tejido por medio de métodos químicos. Tenemos, por ejemplo, el tejido donde está el antígeno que queremos detectar. Usamos un anticuerpo primario y luego un kit de detección o una reacción química que nos permite visualizar esta reacción. ¿Cómo esto se puede ver en el tejido? Aquí tenemos del lado izquierdo de la pantalla, tenemos una microfotografía de lo que es el epitelio del cérvix. En el lado izquierdo tenemos el epitelio escamoso del exocervix y del lado derecho tenemos la transición ya a lo que es el epitelio cilíndrico del cérvix. Si nosotros esto lo visualizamos en el microscopio de manera con la tinción convencional de hematoxilina eosina, pero con inmunohistoquímica nosotros resaltamos, por ejemplo, aquí en esta tinción, la presencia de progesterona, de receptores de progesterona en las glándulas endocervicales, y se puede observar también en el estroma del útero, y las tinciones, por ejemplo, de estrógeno, como tenemos una expresión diferente en lo que es el epitelio endocervical. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto? Todos nosotros podemos visualizarlos de diferente manera en el tejido, con diferentes coloraciones, diferentes reacciones químicas, y podemos resaltar diferentes elementos que nosotros queremos visualizar en el tejido. Y esto, ¿cómo lo aplicamos al diagnóstico? En la inmunohistoquímica tenemos tres aplicaciones básicas. En el diagnóstico, un valor pronóstico y un valor predictivo. Nos va a ayudar primero a determinar cuál es el diagnóstico exacto. Nos va a decir cómo se va a comportar esa enfermedad y nos va a decir cómo va a responder a diferentes tratamientos. A nivel diagnóstico, nos sirve, por ejemplo, para diferenciar tipos histológicos. Por ejemplo, de morfologías escamosas y adenocarcinoma en los casos de pobremente diferenciados, tumores epiteliales versus estromales, orígenes celulares germinales. Tenemos aquí un caso de una microfotografía de un adenocarcinoma de endocervix. Podemos ver que se ve una formación glándula de bizarra de glándulas, pero muy pobremente diferenciada. El adenocarcinoma en el endocervix siempre nos da una dificultad diagnóstica porque tenemos que descartar que sea de un primario de endometrio. Con marcadores de inmunohistoquímica para vimentina podemos ver que el estroma cervical sí se tiñe marrón, pero las glándulas diana del cáncer, que se ven azules con la contratinción, no están tiñendo para vimentina. Mientras que en el caso de un adenocarcinoma de endometrio pobremente diferenciado, si usamos tinciones de vimentina, vemos que estas glándulas neoplásicas sí están teñiendo, sí se están resaltando, no pudiendo determinar en un origen de la lesión, descartando que sea de endocervix o de endometrio. No solo eso, sino que también nos sirve en descartar enfermedades metastásicas. Como sabemos, en muchos casos de ovario vamos a tener malignidades que en la mayoría de las ocasiones no son primarias de ovario, son un reflejo de una malignidad desconocida en algún lugar. Aquí nosotros aplicamos marcadores específicos para las diferentes áreas. Por ejemplo, un marcador de un CDX2 para células del colon nos va a poder determinar que tenemos un primario en colon. Un marcador de GATA3 específico para mama o un marcador para pulmón específico. Podemos descartar que estas lesiones tengan este origen metastásico o que sean primarios. Por ejemplo, aquí tenemos un adenocarcinoma mucinoso, en el cual con tinciones de inhibina se resalta su origen epitelial ovárico, descartando que sea un mucinoso de un primario gástrico o colónico.
Entonces, no solo nos permite afinar este diagnóstico, porque no es lo mismo un adenocarcinoma, ya no podemos decir que es un adenocarcinoma de un origen primario específico, con una estirpe histológica específica. Ahora, ¿cómo también podemos nosotros saber cómo se van a comportar estas enfermedades? Un ejemplo es en la evaluación del P16 como un marcador de transformación oncogénica en presencia de HPV de alto riesgo. Entonces, como sabemos, el carcinoma de células escamosas representa del 80 al 90% de los carcinomas cervicales, de lo cual el 90% está asociado a virus de HPV de alto riesgo. Realmente hay un pequeño subtipo, un pequeño subgrupo que no está asociado a HPV de alto riesgo con características específicas y mutaciones también específicas, con un comportamiento diferente. Y por eso es necesario esta diferenciación. En esta microfotografía podemos ver un epitelio del cérvix. Como sabemos que el cáncer siempre comienza con una lesión intraepitelial, aquí podemos observar que del lado izquierdo del epitelio, el epitelio escamoso tiene una buena maduración y del lado derecho hay una alteración de la maduración con muchas mitosis fuera de lugar. Ustedes no son patólogos, difícilmente puedan reconocer realmente aquí dónde comienza la lesión. Nosotros sí estamos entrenados bastante en esto y podemos ver los cambios en epiteliales. Pero si nosotros necesitáramos ayudarnos de una tinción de P16 para resaltarlo, miren aquí cómo la tinción de P16 resalta exactamente dónde comienza esa lesión, esa afectación por el virus de alto riesgo. Vamos a ponerla una para atrás para que comparen exactamente la histología donde se puede observar el cambio. No solo eso, sino también que pudiéramos marcar con marcadores de proliferación celular, que del lado izquierdo se ve que esta proliferación celular se ve a nivel basal y del lado derecho, del lado derecho a nivel basal, pero del lado izquierdo, del otro lado toma todo el grosor del epitelio, hablando de que hay una proliferación en todo el grosor del epitelio, una enfermedad ya proliferativa positiva para P16, que quiere decir que es una lesión intraepitelial de alto grado, asociada a HPV. En esta biopsia también podemos resaltar con la tinción de HPV la afectación glandular en este epitelio del útero. Es una tinción nuclear en bloque, nuclear y citoplasmática en bloque en todo el grosor del epitelio. También en los casos de adenocarcinoma asociados a HPV podemos utilizar esta tinción. Vemos que hasta en biopsias no óptimas pudiéramos visualizar estos cambios, ayudándonos mucho a un diagnóstico certero. Entonces, otra herramienta a nivel pronóstico nos ayuda a identificar patrones agresivos, como el P53 mutado. El P53 es una proteína supresora tumoral que podemos ver alterada en algunos casos. Las aberraciones del P53, ya sea por sobreexpresión o porque no hay una expresión, es importante, por ejemplo, en la tromputerina en pacientes con antecedentes de BRCA positivos germinales, porque en la vigilancia de la tromputerina tenemos que vigilar que tengamos neoplasias intraepiteliales tubáricas serosas, que como vemos aquí en la hematoxilina eosina son cambios muy sutiles que si no se están buscando pudiesen pasarse, pero con tinciones de P53 ya podemos ver la mutación de por sí evolucionando, no solo en la neoplasia intraepitelial, sino ya también en las siguientes lesiones serosas como el tumor seroso borderline. Vemos cómo se ve la expresión de P53 en el tumor seroso de bajo grado, y no solo eso, en el tumor seroso de alto grado vemos como una sobreexpresión del P53. Vemos, comparándola con la lámina pasada, que la expresión entre un bajo grado y un alto grado es muy diferente, pero es la misma proteína mutada. Entonces, otras herramientas otro uso que le damos es en la clasificación molecular en el cáncer de endometrio, la propuesta por el Atlas del genoma humano, del grupo del Atlas del genoma humano, en el cual se utilizan técnicas de inmunistoquímica junto con técnicas de secuenciación. Ellos revisaron la estructura molecular o el perfil molecular de estos adenocarcinomas de endometrio
y clasificándolos en grupos de riesgo, en grupos con un comportamiento de riesgo bastante específico. En los POL ultramutado, mutación POL ultramutado, los deficientes de inestabilidad microsatélite, los que tienen P53 aberrante y los que no tienen un perfil molecular específico. Y siendo el POL mutado con un mejor pronóstico y siendo el P53 aberrado con un peor pronóstico. Utilizando este algoritmo, comenzando primero con la morfología, ellos proponen primero un abordaje por secuenciación de la mutación de POL, pero como sabemos, la secuenciación es una técnica bastante costosa, una técnica que no necesariamente hay acceso, y personalmente he visto en la literatura que la mutación POL es una de las que menos frecuente traen los kits de evaluación. Pero ya a partir de ahí, el algoritmo nos orienta a irnos a la inmunohistoquímica, primero con inestabilidad microsatélite y luego con mutaciones de P53. Aquí tenemos un adenocarcinoma endometrial, donde podemos ver una mutación en dos de los genes de inestabilidad, de reparación de mismatch repair, de inestabilidad microsatélite. Eso quiere decir que este tumor ya se puede clasificar en lo que tienen deficiencia de inestabilidad microsatélite. Aquí tenemos diferentes tipos de aberraciones del P53 en adenocarcinoma de endometrio también. Entonces, otras aplicaciones que vamos a tener es que nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Como sabemos, el uso de receptores hormonales y de HER2 en terapia de carcinoma de mama, todos los carcinomas ductales de mama y todos los carcinomas de mama deben de realizarse de factores pronósticos para continuar con el manejo y el pronóstico. Las guías para realizar estos factores pronósticos y HER2 las define y las refresca siempre la ASCO y la CAP, la última es del 2023. Siempre hace énfasis a los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de reportarlo, haciendo énfasis a siempre usar controles y siempre usar pruebas validadas. También hoy en día no podemos dejar de hablar de lo que es el PDL1 y la inmunoterapia, lo que hablamos de lo que es la vacuna del cáncer, en el cual para utilizar inmunoterapia, como muchos medicamentos que hay hoy en el mercado, se necesita la valoración del PDL1, que se hace por inmunohistoquímica. Está bien estudiado en carcinoma de cervix avanzado la utilidad de inmunohistoquímica, de PDL1, pero cada vez tenemos más uso, como en cáncer de endometrio, ovario y enfermedad trofoblástica. En el PDL1, dependiendo del uso y de la aplicación, vamos a tener diferentes sistemas de reporte, pero al final todos estos pacientes van a ser candidatos a inmunoterapia, dándonos una herramienta más para tratarlos. Entonces, aunque la inmunohistoquímica nos aporta mucho, sí tiene limitaciones y sí hay que hacer la cosa con cabeza. Lo primero es que hay que hacer una correlación morfológica. Una inmunohistoquímica sola no me va a aportar mucho si yo no hago la correlación con lo que estoy viendo. Es una prueba molecular, pero definitivamente es una prueba morfológica que hay que mirar al microscopio. Hay que evitar paneles innecesarios. Yo no puedo gastar tejido porque cada corte de eso, cada tinción de eso me agota tejido. Y no puedo agotar tejido que me puede servir para siguientes pruebas y los costos y bien demasiada información crea demasiado ruido. Hay que ser directo a lo que estamos buscando. La comunicación con el patólogo es muy importante. Así nosotros sabemos qué paneles debemos realizar y cómo nosotros podemos realmente dirigir este tejido y estos recursos para llegar al diagnóstico o al pronóstico de esa enfermedad. Importante también el manejo de la preanalítica, o sea, lo que pasa antes de que nos llegue a nosotros. Aquí ya queda de manos de ustedes manejar bien los tiempos de isquemia, que el tejido no se quede fuera del formol luego de que se remueve del paciente, que se ponga lo antes posible en formol a fijar. Y ese tiempo antes, mientras más tiempo dure, es peor, a menos que sea por alguna razón, algún tipo de razón que evite que lo quieran fijar, inmediatamente la fijación. La fijación es necesaria para preservar la morfología del tejido, para optimizar esta inmunohistoquímica y para valorar y para guardar todavía el tejido para material genético. Se recomienda formol 10%, bufferado, con un tiempo mínimo de fijación de 6 horas y tratar de que no pase de 72 horas de fijación y con un volumen de formol suficiente.
Se han hecho muchos estudios viendo cómo la fijación y los tiempos de isquemia afectan la expresión de esta inmunistoquímica. Y como vimos anteriormente, los patrones de expresión también son muy importantes. Y si tenemos una preanalítica deficiente, pudiéramos tener una tinción deficiente, pudiendo llegar a diagnósticos erróneos por preanalítica. Vemos aquí cómo dependiendo del tiempo de fijación y sobrefijación se ve alterado la expresión de inmunohistoquímica. Entonces, como buena práctica de inmunohistoquímica, siempre nosotros tenemos que seleccionar el anticuerpo adecuado. No podemos estar tirando patada voladora, por decirlo de una manera, a ver qué pegamos. Tenemos que tener protocolos que sean validados, que cuando nosotros digamos que sí tiñe es porque sabemos que sí va a teñir, y cuando no tiñe es porque nosotros probamos que esa técnica no tiñe con un tejido control interno y externo, que es otra de las recomendaciones, siempre usar tejidos controles. Y hacer la interpretación junto con el diagnóstico morfológico. Como vimos en ese caso de ese cervix, cómo se resalta esa lesión. Entonces, en conclusión, la inmunohistoquímica va a potenciar el diagnóstico, va a apoyar estas decisiones terapéuticas y va realmente a llevar lo que es un manejo personalizado. Pero para esto es necesario que trabajemos en equipo, que haya una buena comunicación, que nosotros sepamos realmente de qué estamos trabajando, porque aquí lo que necesitamos es una medicina integrada, una medicina que podamos de alguna manera trabajar juntos en comunicación. Entonces, muchas gracias.